El futuro. Ese es nuestro tema de hoy. Pero no sin antes agradecerles por todo el apoyo que han tenido con nosotros en esta primera temporada, la cual hemos pasado por un poco de historia, de la cotidianidad, de qué está bien y qué está mal, hablando de la ética y la moral. Todo lo hemos pasado muy por encima, pero vamos a desarrollarlo muchísimo más junto a ustedes en la segunda temporada, en la cual ahondaremos en cada uno de los temas que dejemos inconclusos y que ustedes también nos propongan. Así que esto es solo el inicio. Esta primera temporada hemos aprendido mucho y la historia es una gran parte de lo que hemos aprendido, pero queremos desarrollarla aún más con su ayuda. Entonces, si ustedes tienen algo que nos quieran hacer saber, que quieran que de pronto hablemos, que profundicemos mucho más, háganlo saber acá en los comentarios, porque su historia es también nuestra historia. En esta segunda temporada vamos a hablar de todos los temas de ética que han surgido a raíz de los años. Cómo se usa el Face ID que guarda tu teléfono, cómo se usa la información que guardas y que quizás no es borrada del todo. Vamos a tener una idea nueva sobre la imagen de la superinteligencia y de las armas con la inteligencia artificial. ¿En qué momento tendrán la autonomía para decidir moralmente sobre la vida y la muerte? Vamos a averiguarlo todo en la segunda temporada. Va a recordar porque tiene memoria y me va a decir, bueno, la respuesta que tengo que procesarle es sin coco, porque si no se le muere la novia. Y eso. O salen las noticias. Novia muere por una IA. El futuro de las IAs. Para hablar del futuro y como somos buenos licenciados, vamos a dar contexto completo de para dónde vamos con toda esta vaina. Y el contexto de las inteligencias empieza en Silicon Valley, con la guerra de las inteligencias artificiales allá. ¿Qué saben ustedes de ese lugar, de Silicon Valley? No, parce, yo sé el contexto de Silicon Valley, que es de los más poderosos del mundo, que tenían su propio banco y tal, pero que es eso de la guerra. Y que están ubicados en Estados Unidos, ¿no? Sí, yo esa era ciudad, no, también, y eso me pasa re loco. Muy tecnológica, allá está Meta, Microsoft. Allá están como tal de servidores de esas empresas, ¿no? Exacto, sí. Yo no sabía que una guerra, por ejemplo. Sí. Ok, yo sé que es una ciudad de Estados Unidos que mueve muchísimo dinero y donde hay una gran inversión de capital, pero que estaban en guerra. Yo considero que sí estaban en guerra y es una guerra muy parecida a la que ya hemos vivido, por ejemplo, con quién llegaba primero al espacio. Entonces es como una guerra de desarrollo, por ver a ver quién tiene la mejor inteligencia y qué límites le ponemos o qué límites no le ponemos. Hasta donde llegamos. Exacto, y una de las pioneras en esta vaina fue Microsoft con Copilot en el buscador de Bing, que empezaron empresas como a meterse con el tema de las inteligencias, por ejemplo Bing, comprando tantos chips y tanta vaina, que ya hasta que tenían un proyecto bien adelantado fue que Google dijo, uy marica, soy el buscador más áspero, más usado porque puta yo no lo estoy implementando. Entonces empiezan con Gemini, empezaron a cambiar a Gemini, pero que ya hay otras empresas como OpenAI dándole y bla bla bla. Pero ahí no entiendo, o sea, Bing fue la primera empresa que creó Copilot y después ellos lo compraron ¿o cómo? Microsoft, sí. Microsoft empezó con Copilot. Y el buscador de Microsoft es Bing. Tuvo muchísimo, digamos, ventaja al inicio, a lo cual Google dijo, nosotros no nos podemos quedar atrás, tenemos que darle marcha a esto, y empezaron a trabajar durísimo con Gemini, como lo hace Meta, o inclusive en el otro lado del mundo en China. Allá tal vez aquí no tenemos tanto conocimiento de qué están haciendo, pero seguro que también están compitiendo en esto. Los únicos que yo veo un poquito atrasados son Europa. Europa sí tiene como muchas normativas y están muy claros en que por ahí no es el camino todavía y que falta mucho desarrollo para hacerlas, para dejarlas desarrollarse libremente, digamos. Mucha moral, ¿no? O sea, tienen como ay, es que si nos dominan, o algo así, supongo yo. Muy tradicionalistas tal vez. Y esa inteligencia pienso yo que ha tenido su desarrollo completo, ¿no? Tal vez podemos compararlo como con un super ser humano que de alguna forma tuvo su infancia. Y su infancia fue más o menos en el 2020, aunque no nació ahí, fue su infancia que fue en donde nosotros la ayudamos a entrenarla, que le dábamos comandos, que le dábamos instrucciones,
pero ella podía realizar apenas tareas muy simples, tareas muy básicas. Es que si usted se pone a pensar, las IA son muy recientes realmente, porque si bien antes se imaginaban otras cosas de inteligencia artificial, no es algo que tenemos hoy en día y que usted le pueda preguntar cualquier cosa y le pueda responder, sino eran simplemente procesos y ya, que hacían computadoras o máquinas. Exacto, algo muy específico, tareas muy específicas y muy claras fue su infancia. Luego, como cualquier otro ser, digamos, vamos a darle vida y vamos a intentar darle un cuerpo que aún no tiene, pero que tendrá las inteligencias artificiales. Y pues, si ya tuvo infancia, va a tener una adolescencia. Si una adolescencia es ese momento de desarrollo en donde ya voy aprendiendo cositas, donde ya la entrenamos. Y pues al igual yo pienso que como un adolescente no está definida, tal vez todavía no piensa Con temiste o algo así. tal vez todavía no tiene un pensamiento crítico. Cuando uno es adolescente, uno va como llenándose de toda la información que me llega. Y uno va viendo con qué se construye. Ya veo que me conviene, por así decirlo. Exacto, exacto. Algo así siento que está pasando con ellas, que fue por ejemplo cuando vimos la generación de ChatGPT, que 3.5, que casi llegando a 4, que Meta lo implementó en WhatsApp y que va en 3.5, ¿qué es eso? Pues está en su adolescencia. Está formándose y nos dimos cuenta que ella no solamente tiene el enfoque, sino que la podemos usar en la medicina, que la podemos usar en la educación, que la podemos usar en economía, que la podemos usar para las cámaras, que la podemos usar para muchas cosas. Entonces ella va teniendo ahí como su etapa de adolescencia, en donde está como empezando a comprender el contexto del mundo y su desarrollo, pero aún no tiene como un pensamiento crítico para desenvolverlo totalmente. Okay. Ya luego vendría una tercera parte, que esta es la que estamos viviendo ahora, que va a ser apenas el inicio, lo que está empezando para nosotros en esta actualidad de 2024. Porque la adolescencia es lo que podemos considerar una inteligencia que termina en 3.5, que 4, una en 3, en 2 es en la infancia. Una tal vez ya 4, 4.5, ya podemos hablar de especialista, que ya da respuestas como si ya hubiera ido a la universidad y supiera el tema que está hablando perfectamente. Y supiera totalmente del tema que estamos hablando y las respuestas sean de un especialista, que si usted le pregunta un tema clínico, le responda como tal. Por ejemplo, no sé si ustedes sabían, y ahorita ya las IAs, el 90% de los diagnósticos que hacen a humanos ya salen correctos. Eso es muy loco en cuanto a avances, porque entonces usted ya le puede preguntar, teniendo ya unos síntomas, hey, tengo cáncer. O algo así, y ya que se lo pueda responder y usted está certero de eso, Y eso es duro. Y es muy difícil pensar que a pesar de que sea el 90%, digamos hasta qué punto puede llegar esa proporción el humano. Porque un doctor puede estar muy estudiado y todo, pero tiene la misma posibilidad de equivocarse en un diagnóstico. y hasta más si usted lo piensa, porque también tiene que ver mucho las emociones, porque por ejemplo si un doctor no está muy bien emocionalmente, operar a otra persona no creo que le sea tan fácil. En cambio, digamos, una IA pues no tiene ese problema, ¿no? O el tema de la moral, por ejemplo, por un abogado o un doctor, de defender o de curar o sanar a un familiar, por ejemplo. Esto ya no se vería con la IA. También, como lo mencionábamos en un video anterior, AlphaGo. AlphaGo también ha ido mejorando de tal manera para competir y superar las capacidades humanas. Ahí lo va logrando muy bien. También, bueno, en las bolsas de valores, esto haciendo que coja, digamos, bueno, lo que se decía, mucha asertividad y también mucha credibilidad en lo que nos está diciendo. Por lo mismo, de que va acertando, de que va entendiendo y ya va empezando a tener como un criterio y un pensamiento. Para pasar tal vez a la cuarta etapa, que ya sería una inteligencia artificial pensante y capaz de tomar decisiones y que tenga memoria. O sea, ya aprende y va mejorando y va entendiendo el contexto un poco. ¿Será que estamos muy lejos de eso? No creo yo que estamos muy lejos. Por ejemplo, que ya logre tomar decisiones, como lo está haciendo, por ejemplo, Chat. Mi novia es alérgica al coco. Si yo le digo esa información a Chat, como no, mi novia es alérgica al coco, y se la digo hoy, y en 2 meses quiero prepararle una cena, un almuerzo bien rico, pues digo, dame recetas para prepararle un almuerzo a mi novia. Pues va a recordar porque tiene memoria, y me va a decir, bueno, las respuestas que tengo que procesarle es sin coco, porque si no se le muere la novia.
Y eso. O sale más noticias. Novia muere por una IA. Receta maldeada. O por ejemplo, cómo funcionan los Tesla. Que ellos se manejan automático, pero ellos pueden como tomar decisiones muy rápidas y predecir de alguna forma el futuro. Como pensar, bueno, si yo voy por esta vía a cierta velocidad y se me atraviesa una persona, el carro reacciona. Ahí les vamos a dejar un video muy interesante donde pueden ver eso. Pero es muy loco. Es muy loco ver la capacidad de reacción porque pues uno piensa que como humano solo uno la tiene para hacer cosas tan rápidas de un momento a otro, ¿no? Porque en el video se ve muy claramente cómo el carro va por su carril y de un momento a otro se mueve. O sea, yo creo que hasta ni siquiera el mismo humano, yo creo que no alcanza a responder tan rápido como la IA. O sea, eso es muy loco. Y es que yo creo que ahí influye mucho para este punto de que piense cómo va a programar, qué va a pensar. Porque usted puede pensar libremente, pero ya tener como unos lineamientos de antes. Se le va a mandar el humano. No, Exacto, sí. O todo lo contrario, ¿no? Preservar la vida del humano ante toda costa. Estrellese contra una casa si quiere, pero no estrella un humano. Si usted lo piensa es muy Yo Robot, ¿no? Sí, tal cual una película que estaba adelantadísima. ¿O no? Pues más la tenía muy clara. Sí, es simplemente la implementación de ideas. La mayoría de ideas son ideas ficticias. Sí, y se han ido desarrollando y las hemos traído a la realidad con Wii Robot. Es el mejor ejemplo. Sí, luego antes de llegar a la superinteligencia hay que llegar a AGI, que es una inteligencia artificial generalizada. Una que ya logre, digamos, hacer todo lo que un humano está en capacidad de hacer. Pero sin errores, ¿no? Pero sin errores, exactamente. Entonces que fácilmente va a poder estar, qué sé yo, manejando el sistema de acueducto totalmente y no va a haber una falla. Y si la hay, la va a corregir él mismo y ya no lo volverá a cometer. Uy, ¿sabe que serviría harto que ahorita lo estoy pensando? Por ejemplo, en los semáforos. Que una IA los pueda manejar dependiendo del tráfico y el flujo, el flujo de carros que haya. Eso sería muy útil porque, por ejemplo, si usted se pone a ver, hay semáforos que se demoran media hora, pero hay 2 carros esperando. Sí, exacto. Eso sería re útil. Pero pues uno puede pensar de forma que, o sea, hablábamos ahorita de que el 90% de la respuesta que le da una IA con respecto a una enfermedad puede ser algo que juegue con la vida del 10% restante. Si se equivoca y da lo que dicen, no, es cáncer y se va a morir en 3 días. No, pues gasté toda mi plata, era gripa. Podría pasar, pero es que ellos, a diferencia de nosotros, se van mejorando y optimizando. Porque es que una inteligencia artificial generalizada, parce, ya está en total capacidad de aprender, mejorar, entender y aplicar. Entonces lo va a poder hacer, digamos, sí, sin errores, de alguna forma y cada vez mejorando porque está aprendiendo. Entonces si ya murió una persona tal vez por el mismo error de la IA, pues es un error que no se va a volver a cometer. Así haga más tráfico, por ejemplo. Y si es para lo que está programado. Después de eso, ya vamos a poder pensarnos ahí sí una superinteligencia. Pero es que sí ya entramos en muchísimas vainas morales y éticas. Porque, un ejemplo, dándolo y ya entrándonos de tope al tema. Si nosotros le planteáramos a una inteligencia que se vaya por la rama de la ecología y diga, mire, queremos es preservar este planeta. Y a toda costa tenemos es que salvarlo porque se lo está acabando el cambio climático, se lo está acabando la contaminación, se lo está acabando todo. Y ella detecte que el problema son los humanos. Y baila. Es algo que toca tener en cuenta, pero lo mismo pasaba con las inteligencias que están desarrollando con opción a que ellas mismas puedan tomar decisiones sin necesidad de una orden. Ese tipo de cosas necesita tener una moral y una ética muy bien definida, muy bien estructurada y sobre todo sin estigmas ni todo lo que está generando. ¿Qué pasa con las inteligencias artificiales que están desarrollándose para ayudar a la humanidad? Si se dan cuenta, por ejemplo, que esa persona es un mafioso porque necesita toda su información, su historial médico y todo, está en la obligación de salvarle la vida, preservar la vida o de entregarlo a la justicia. Son dilemas morales que al hablar de una inteligencia generalizada puede que pase por encima, pero hablando de una superinteligencia no va a pasar.
qué es lo que va a aplicar, qué es lo que necesitamos hacer. Una cosa que me pone a pensar mucho es, hay ciudades inteligentes, ¿no? Sí. Y yo desde este punto de mi vida digo que chimpa vivir en una ciudad inteligente. O sea, pues tendría muchas facilidades, todo sería más tecnológico, me esforzaría mucho menos, me podría enfocar tal vez en mí como humano a desarrollar mis habilidades artísticas, lo que sea que me guste, mis hobbies. Chévere. Pero, ¿y si tuviéramos una superinteligencia? Porque esto ya existe, las ciudades inteligentes ya existen. Si tuviéramos una superinteligencia, ¿estarían de acuerdo con que los gobierne una IA? El tema ahí siento yo que estaría, digamos, loco porque ya no habría la moral que tenemos los humanos, por ejemplo, en cuanto a las leyes. Entonces ya habría algo muy cuadriculado. Ese sería como, digamos, el único lío, ¿no? Pero también sería mucho más organizado si se pone a pensarlo. Porque pues al estar todo organizado por una inteligencia, pues esa inteligencia no tiene los defectos de uno, de que se cansa, de que, uy, quiero descansar un poquito, espere y apago la cámara o algo así, ¿sí me van a entender? Entonces siento que podría ser un pro y un contra, pero siento que sería muy cuadriculado porque de igual manera es una inteligencia que está programada, entonces... Y que quiere imitar mi comportamiento o al menos optimizar el comportamiento humano. Por ejemplo, algo que mencionábamos en anteriores videos, que me parece muy loco, es llegar al punto en el que uno puede hacer cosas totalmente de humano, sin tener que trabajar, sin tener que hacer otras vainas de, digamos, de la vida cotidiana, por así decirlo, porque están ya las IAs. O sea, en el caso de que usted solo se pueda dedicar, no sé, a jugar, a hacer deporte, a hacer cosas, sus hobbies, porque ya no necesita trabajar porque pues ya una inteligencia lo está haciendo por usted. Yo pienso y tengo un argumento que tal vez no sea muy bien recibido, pero es cierto y hay que decirlo. Y es que gracias a las inteligencias y el avance, las primeras personas que van a perder su trabajo son los universitarios. Son los primeros trabajos en que nosotros estamos formando, entrenando y actualizando constantemente a nuestro reemplazo. Tanto nosotros, digamos, desde nuestro rol como profesores, tanto la gente que programa, tanto los diseñadores, es que hasta en la música se está viendo. El que, por ejemplo, usted pueda ya hacer música solo con él, eso es muy loco. O que usted pueda revivir gente muerta, pirodre. ¿Qué me dice de las películas? Sí, que ya puedan hacer películas a través de ella. O que puedan replantear las películas muy antiguas para hacerlas y mejorarlas con la inteligencia que ya tenemos. Que les mejoran la calidad del sonido, ¿no? ¿Sí han visto ese clip que sacaron de una película en la que cambian completamente la escena y es completamente diseñada por inteligencia artificial, 30 segundos que jamás existieron de la película? Y como si lo hubieran actuado, como si estuviera perfectamente en el guión, algo parecido a esto. Pero y que cambia mucho el contexto de lo que estamos viendo, ¿no? También. es muy heavy ahorita ese intercambio, hasta qué punto llegará a afectar a personas que por su edad o por otras cosas no pueden desarrollar o utilizar la inteligencia artificial. Uy, eso es otra cosa que yo nunca había pensado, ¿no? La tercera, ¿cómo se puede integrar a esta inteligencia artificial? Una persona de la tercera edad de un país tercermundista en una ciudad inteligente va a chocar de una manera impresionante. Eso Claro. es muy fuerte. Igual como... También mal visto, pienso yo, y creo que muchas empresas de ese tamaño lo piensan también, y como dice Moisés, ellos ya van de salida. Ok, sí, es verdad. Y los que no tanto, pues se van adaptando. También facilita la vida en muchas cosas. Y hay un tema importantísimo, ya que acabo de recordar y que no hemos tocado, y es, por ejemplo, el papel fundamental que va a tener Neuralink en este próximo futuro, o en este futuro cercano. Y bueno, ¿qué se viene para nosotros en esta nueva temporada? Queremos que nos dejes en comentarios los temas que quieres que toquemos, todas las recomendaciones que nos quieran dar, y vamos a desarrollar mucho más a profundidad los temas que hasta ahora no hemos más que hecho un abrebocas. Parce, mire esta noticia de Alien con Neuralink y ahorita el gobierno de Trump. Te las contamos en el próximo capítulo. Y yo digo, Hombre, no les sale saltar.